Bien, en la sesión anterior vimos que ya habíamos empezado a emular la instrucción CMP, ¿cierto? Cuya instrucción se utiliza en la arquitectura 6502 o en la 2A03 de la Nintendo NES en específico para realizar comparaciones. Entonces, estas son instrucciones que son muy útiles para acompañarlas con saltos o branchings para dirigir el flujo de la aplicación dependiendo del resultado de la comparación. En este caso, la comparación que realiza es una comparación de igualdad, ¿cierto? Pero de acuerdo al resultado que nos arrojen los flags, como nos comenta acá la documentación, podemos también estimar si un valor es mayor o igual que otro, ¿cierto? Entonces, en grandes rasgos, la instrucción CMP, en resumen, podemos averiguar si el resultado de la comparación fue igual o ambos términos, si el primer término comparado, en este caso es el registro acumulador, fue mayor o igual que el valor recuperado de la memoria, ¿cierto? Esto ya lo vimos también en la sesión pasada, anterior, y vimos cómo emularla. Si vamos al código, vemos que tenemos ya el módulo CMP, el cual se encarga de realizar la emulación. Y dentro de la función execute, vimos que pues él recupera el operando de acuerdo al modo de direccionamiento que esté trabajando, ¿cierto? Y ya el modo de direccionamiento se encarga de obtener el valor de memoria de ese valor, ¿cierto? Ese valor lo recuperamos. Entonces acá pues estamos recuperando el modo de direccionamiento. Luego, como la documentación nos dice que lo que realiza la instrucción CMP es realizar una resta entre el valor del registro acumulador y el valor del valor de memoria que estamos intentando comparar. Y de acuerdo al resultado, de acuerdo a estas condiciones, se afectan los flags 0, carry y negativo. Acá los vemos, estos dos de acá. Y este último de acá, ¿cierto? Que son los únicos flags que se ven afectados. Entonces acá estamos recuperando el valor del registro acumulador y también el valor en memoria de acuerdo a ese modo de direccionamiento recuperado por el operando que tiene la instrucción, que es el segundo bit que posee la instrucción. Yo amplío acá un poco más. Luego el resultado es efectuar una resta o sustracción entre el acumulador y el valor de memoria, pero si bien recordamos, cuando nosotros realizamos restas en arquitectura de 8 bits o en arquitecturas de bajo nivel, en realidad lo que estaríamos haciendo es un complemento a 2. Un complemento a 2, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros realizamos el complemento a 2 del segundo operando de la resta, lo que estaríamos realizando luego posteriormente es una suma. Entonces, al realizar la suma del complemento a 2 de ese valor, estaríamos sustrayendo ese valor del registro acumulador. En pocas palabras, así es como trabajan en bajo nivel las restas los procesadores. Entonces, para este caso, también en las sesiones que pude adelantar fuera de stream, detecté que acá en esta parte habíamos incurrido en un error, ¿cierto? Ya les voy a mostrar cuál era el error. Pero entonces acá lo que estamos realizando ya es la resta con el complementado, ¿cierto? Entonces sería la suma del valor del valor de memoria, pero en complemento 2. ¿Y cómo se calcula el complemento 2? Pues poniendo el máximo valor representado por esa cifra, que es un byte, más 1. Entonces, si el valor máximo representado por un byte es FF más 1, nos arrojaría 100. En notación decimal, este valor sería 256. Entonces, 256 menos ese valor de memoria nos da el complemento a 2 de ese valor en memoria.
¿cierto? Y al efectuar la suma, estaríamos ya efectuando una resta de esos valores. Luego le hacemos el enmascaramiento para obtener pues solo tamaño de un byte, que quepa en un byte. Y ya posteriormente actualizamos los estados, que eso ya lo vimos en la sesión anterior. Entonces si le muestro acá el registro de logs, vemos que el último commit que nosotros efectuamos fueron estos dos, que fue el de añadir la instrucción CMP, pero este commit introdujo un error que ya les voy a mostrar, que era que teníamos invertidos el orden de los operadores. Acá teníamos el complemento a 2, pero efectuado al registro acumulador. Y acá, por ende, este ajuste pues, nos afecta a las pruebas. Entonces en las pruebas teníamos que invertir pues como el valor esperado de esos casos de prueba, ¿cierto? Entonces acá también se hicieron los ajustes pertinentes en los casos de prueba. Adicionalmente, después de ese fix, ya con eso habíamos completado el primer modo de direccionamiento para la instrucción CMP, que era el modo inmediato. Pero también le añadí los otros modos de direccionamiento que nos indica la documentación que soporta esta instrucción, que son la página 0 indexada, absoluto, absoluto indexado y los dos indirectos, tanto X como Y. Entonces acá este commit nos proporciona ya esos casos de prueba, ¿cierto? Casos de prueba que ya vimos que simplemente es como ya nosotros tenemos construida toda la lógica de los modos de direccionamiento, simplemente nos tocaría que añadir casos de prueba que nos prueben la instrucción. Mire que acá le mandamos ya el opcode específico para ese modo de direccionamiento, y lo demás viene siendo igual, salvo los valores que vayamos a utilizar en esos casos de prueba y las banderas de estados que queremos consultar, ¿cierto? Entonces para todos esos modos de direccionamiento se ingresaron, se añadieron sus correspondientes bytes en la tabla de instrucciones, que ya hemos visto que ya es un módulo separado que nos permite separar esos opcodes. Y en el módulo CMP también se añaden los opcodes para esos modos de direccionamiento. Acá vemos el de las tablas de instrucciones. Y acá también se realizaron ciertos ajustes en el módulo de modos de direccionamiento, donde era pertinente, de acuerdo a los casos de prueba, hacer uso de, insertar valores en memoria de acuerdo al modo de direccionamiento. Entonces, si bien recuerdan, nosotros teníamos un módulo separado que eran los modos de direccionamiento. No, ese no es, es el de las constantes. CPU Addressing Modes. Este de acá, donde nosotros teníamos por cada modo de direccionamiento exportábamos dos funciones, una para obtener el valor de memoria y otra para configurar un valor de memoria. Habían algunos que no estaban con la segunda función asignada porque todavía no lo estábamos implementando. Pero como esta función CMP, esta instrucción CMP hace uso de otro modo de direccionamiento que son los indirectos y los absolutos indexados, esos estaban faltos de esa función que nos permita asignar un valor en memoria de acuerdo a un modo de direccionamiento. ¿Para qué o con qué objetivo nosotros estamos agregando esta función? Con tal de facilitar y hacer mucho más simple los casos de prueba. Porque si nosotros no hiciéramos esas funciones, en los casos de prueba teníamos que también conocer esa lógica de cada modo de direccionamiento, y lo cual ya hemos visto que después de tantos días y meses de que lleva el proyecto, a veces se nos olvida cómo funciona cada modo de direccionamiento. Entonces, al tener esta lógica ya centrada en el módulo de modos de direccionamiento, ya lo que conseguimos es que los casos de prueba van a ser mucho más simples también. Y en caso tal también de que hayan instrucciones que necesiten ingresar valores a memoria de acuerdo al modo de direccionamiento, como vamos a ver más adelante, estas funciones también van a ser de mucha utilidad. En este caso le estamos sacando mucho más provecho, es en los casos de prueba, pero también van a haber instrucciones que van a necesitarlas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Por ejemplo, para este
uno de los ejemplos de los que se añadió, que es el modo indirecto, es... Acá tenemos el que obtiene el valor en memoria de acuerdo a ese modo de direccionamiento, es simplemente acceder a esas direcciones de memoria, pero ya no obtener un valor, sino anexar un valor. Entonces acá luego vemos que tenemos el put memory value en esa dirección previamente calculada, ¿cierto? Entonces esas son las funciones que también se fueron añadiendo en las sesiones previas que he tenido en el emulador, donde hemos configurado también para los modos de direccionamiento que nos faltaban la función set. Ya algunos ya lo habíamos construido, como lo pueden ser el de la página 0, la página 0 indexada y entre otras, ¿cierto? Entonces eso vienen siendo pues como algunas de las cosas que hemos añadido. Luego retomando en la instrucción CMP, se añadieron los demás modos de direccionamiento y ya simplemente con añadirlos, tanto aquí para saber cuál modo de direccionamiento corresponde a cada code, como para la tabla de instrucciones, acá los vemos. Estos son los nuevos que se añadieron. Ya con eso, ya la instrucción y los casos de prueba deberían pasar, porque pues ya la lógica de los modos de direccionamiento ya está construida, ya había estado construida, simplemente era evaluar esos casos puntuales de los casos de prueba. ¿Cierto? Entonces acá tenemos, déjenme yo colapso acá esto. Acá tenemos los casos de prueba que se añadieron, tanto para... Acá lo tenemos más arriba. Para la página 0, ¿cierto? Acá tenemos el que nosotros construimos en la sesión pasada, que es el inmediato. Entonces se añadieron todos estos. Página 0 indexada con X, indexada con Y, absoluto, y así sucesivamente por todos los demás modos de direccionamiento, ¿cierto? Entonces mira acá por ejemplo en este de absoluto X, que de hecho acabo de detectar que el nombre está erróneo. Porque estos casos, recordemos que nosotros copiamos casos de pruebas, simplemente cambiamos los valores e incurrimos en este tipo de errores. Acá es el indirect indexer addressing mode. Listo. Entonces, en este caso, mire que de lo que yo les hablaba, cuando yo necesito preparar el caso, ¿cierto? Tengo que setear unas precondiciones que son el valor que va a tener el registro X, los dos operando que yo quiero evaluar en la resta para la comparación, tanto para el registro acumulador como el valor en memoria. El offset inicial que yo quiero a partir de la página 0, porque así es como funciona este modo de direccionamiento, la dirección de memoria, y ya simplemente con yo hacer algo como set memory value from addressing mode, que es la función que les acabé de mostrar que se creó, simplemente con pasarle cuál modo de direccionamiento quiero, el valor que quiero poner allí y la dirección pues que necesita él para conocer a partir de dónde lo quiere. Él ya me abstrae esa lógica y hace la gestión, porque en particular estos modos de direccionamiento indirecto son un poco confusos, como ya vimos en las sesiones anteriores cuando construimos esos modos de direccionamiento, porque son relativos. Por ejemplo, en este modo indirecto, lo que nosotros le indicamos es que cuando la instrucción CMP intenta obtener un valor, de acuerdo al offset que nosotros le mandemos, en este caso sería el segundo valor que tiene la instrucción, hace referencia a un offset relativo a la página 0. Y allí en esa página 0 le vamos a, a ese offset le vamos a sumar el valor de X. Y ese valor va a apuntar a una dirección de memoria relativa a la página 0. Pero ahí todavía no se obtiene el valor, sino que ese valor al que apunta es otra dirección de memoria, es decir, 2 bytes. Entonces ese valor se recupera, por eso acá en modos de direccionamiento vemos que para estos modos indirectos, indexer indirecto, él calcula tanto el valor menos significativo como el valor más significativo. Entonces mire que él ya
cuando recupera ese valor de relativo a la página 0, se obtiene una nueva dirección que va a apuntar ya a cualquier dirección del rango soportado por la Nintendo, y allí es donde efectivamente se va a recuperar ese valor final. Entonces, si vemos también en la columna de los ciclos de reloj que ocupan esa instrucción, vemos que ya son de 6, 5 ciclos de reloj, porque está haciendo muchos procesos de esa instrucción. Esto de los ciclos de reloj, ya hemos hablado también que se va a implementar más adelante una vez tengamos emuladas todas las instrucciones, y esto para darle la precisión en la emulación. Eso ya más adelante vamos a ver cómo podemos lograr eso. Entonces, volviendo al caso, se implementaron todos los modos de direccionamiento restantes, se añadieron las funciones respectivas para añadir valores a la memoria de acuerdo a un modo específico de modo de direccionamiento, para no controlar toda esta lógica siempre en los casos de prueba que vayamos a construir que utilicen ese modo de direccionamiento. Y también nos va a ser de utilidad en las funciones que más adelante van a necesitar algunas que soporten ese modo de direccionamiento para poner valores en memoria. Listo. Ese viene siendo ya como el resumen de lo que se hizo. Acá pueden estar en el registro de logs. Acá voy a añadir un commit que me contemple el fix que acabo de hacer de este caso de prueba. Venga, pero acá no me lo tomo como un cambio. Y acá efectivamente al final había guardado. Ah, sí, no había guardado. Listo, git commit m va a ser un update. Ah, no, más bien sería como, bueno, no sé, tomémoslo como un update, porque entonces sería fix de test case name the name of. Listo. Recordemos que también nosotros ya habíamos añadido un hook que por cada commit que nosotros añadamos nos valida, nos corre las pruebas, y si ellas fallan, pues no nos va a dejar hacer el commit. También nos hace la corrección de guía de estilos de estándar. Entonces ya hay una parte automatizada en ese aspecto para mejorar, pues como o para evitar más bien insertar bugs en el proyecto que no queremos, ¿cierto? Listo. Ya con estos modos de direccionamiento explicados, ¿cierto? Ya dimos conclusión entonces a la instrucción CMP. Entonces la instrucción que sigue sería CPX, que es lo mismo que la CMP. La única diferencia que vemos aquí es que no utilizan el registro acumulador, sino el registro X, y para la otra el registro Y. Y tenemos menos modos de direccionamiento, lo cual puede ser relativamente corto de emular. Entonces podríamos empezar también con esta, ¿cierto? Entonces empecemos. Como vamos a empezar con el primer modo de direccionamiento que soporta, que es el inmediato, pues hagamos lo siguiente, lo que hemos venido haciendo, tmp, y traigámonos este caso de prueba de aquí, ¿cierto? Porque como el esquema de la instrucción viene siendo el mismo, pues nos va a servir, ¿cierto? Entonces no vamos a necesitar construirlo desde cero, pero sí lo vamos a ir explicando, obviamente. ¿Cierto? Acá ya no sería la instrucción CMP, sino la instrucción CPX para el modo de direccionamiento inmediato. Listo, entonces. ¿Cuál va a ser el valor que nosotros queramos para el valor, en este caso para el registro X que va a contener, con el cual nosotros vamos a efectuar la resta? En este caso sería el primero operando esa sustracción. Entonces acá podemos poner un valor de A4, acá otro arbitrario que sea 38, ¿cierto? Entonces la instrucción ya no va a ser el opcode C9, sino que la documentación nos dice que es el E0, ¿cierto? Para el inmediato. E0, ¿cierto?
le pasamos el operando b, ¿cierto? En este caso va a ser la comparación entre x y este valor. Pero antes la preconfiguración ya no va a ser para el registro acumulador como teníamos, sino para el registro x, ¿cierto? Que ahí lo vemos que lo soporta desde el banco de registro. Y el cual va a tener el valor del operando a. Luego ejecutamos la instrucción y ahorita los valores que vamos a esperar, las aserciones, van a ser las siguientes. Entonces, de acuerdo a estos valores, como es una resta, no va a ser 0, porque como los valores son diferentes, pues no va a ser 0 el resultado. Entonces el flag z o el 0 flag no va a estar activo, entonces está en 0. Recordemos que el carry flag, ¿cuándo se activa? Se activa si x es mayor o igual que m, la misma convención de la instrucción CMP. Solo que cambia es de dónde está arrojando el primer operando, ¿cierto? En este caso el registro x. Entonces, a x, que este es el valor que va a tener x, a 4 es mayor que 3,8, sí, efectivamente, entonces debe ser 1. Acá está correcto. Y el resultado es un valor negativo. Entonces, ¿cómo podríamos establecer eso? Pues podemos hacer en la calculadora el complemento a 2 y allí sabemos si el valor de esta comparación va a activar también el flag, el negative flag, ¿cierto? Entonces tenemos que va a ser una resta entre A4, pero como es una resta en complemento a 2, sería una suma entre 100 menos el segundo valor, que es 3,8. 3,8, ¿cierto? Venga acá que está la notación decimal. Cambiamos a notación hexadecimal. Y esto nos arroja un 16C. Como estamos en lógica de bits de 8 bits, pues el tamaño máximo es un byte, omitimos este 1 de la izquierda y nos quedamos con el 6C. Y si recordamos cuándo se activa el flag negativo, es decir, el bit 7, cuando ese valor en notación hexadecimal es mayor que 80. En este caso no es mayor que 80, es 6C, entonces no se activa. Entonces se mantendría en 0. ¿Cierto? En este caso ya no nos interesa hacer aserciones sobre el resultado de esa resta porque no es el objetivo de la instrucción. El objetivo de la instrucción es, él internamente realiza la resta, pero ese resultado lo utiliza para activar banderas de estado, ¿cierto? La cual es la funcionalidad de la instrucción de comparación. No nos estamos interesando por el resultado de esa resta porque ese resultado no queda almacenado en ningún lado, ¿cierto? Entonces en este caso ya tenemos el caso planteado. Como ya acá yo tengo corriendo el script con escucha de los archivos, acá ya vemos que la prueba no falló, no necesitamos ejecutar el npmt a cada rato, a cada instante, sino que acá ya vemos que falló al decodificar la función. ¿Y por qué falla? Nosotros ya sabemos, porque no la encuentran en la tabla de instrucciones. Recordemos el opcode, que es el E0, y ya sabemos qué hacer. Nos vamos al instruction table, ¿cierto? Y vamos a crear 0x E0. Va a utilizar el módulo cpx, que aún no existe, ¿cierto? Pero ya vamos a hacer que exista, ¿cierto? Acá vamos a tener algo como esto. Payword, cpx, ya sabemos de dónde viene todo esto, de importar el módulo correspondiente a la instrucción. Le pasamos sus dependencias, tanto la CPU como la ALU, que son dependencias que necesita internamente esta instrucción. Hemos visto que algunas no tienen esas dependencias porque son instrucciones supremamente sencillas. Otras sí, ¿cierto? Que hacen uso de funcionalidades que hemos desarrollado para el módulo de la ALU. En este caso, ya no sería CMP, sino cpx, que debe existir. ¿De dónde traemos esto? Esto lo traemos de aquí. cpx, ¿cierto? Y al final vamos a tener el módulo cpx. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a basar en el módulo CMP porque la implementación viene siendo la misma.
Acá podríamos, digamos que reutilizar el módulo, pero porque no quiero como utilizar el mismo módulo CMP y ponerle un nombre como CXX, ¿cierto? Que haga alusión como a comparaciones, más bien CMX, que haga alusión como a todo tipo de comparaciones, salvo que le mandemos un argumento. Porque un argumento que nos diga, ve, el valor va a ser del operando, del primer operando va a ser desde el acumulador o el registro X o el registro Y, como son estas tres variantes de comparaciones, sino que eso ya sería como generar módulos genéricos y no quiero. En este caso no quiero para el proyecto porque yo quiero que cada módulo de instrucción esté lo más separado posible. Así estemos casi que duplicando la mayor cantidad de líneas posible. Pero en este caso vamos a ver que no es porque, por ejemplo, esta parte de acá van a ser modos de direccionamiento distintos. ¿Cierto? Entonces si nosotros añadimos lógica para soportar que el primer operando venga del registro X y no del acumulador, pues ya estaríamos añadiendo una carga cognitiva a quien vaya a leer el módulo, ¿cierto? Lo cual no es buena idea tampoco, ¿cierto? Entonces la idea, mantengámonos en esa simplicidad de mantener cada instrucción en su propio módulo, ¿cierto? Entonces hacemos uso de este, ya vamos a ver qué es lo que vamos a necesitar y qué es lo que no. Siendo sinceros, es muy poco lo que no vamos a reutilizar, pero en este caso lo vamos a llamar como CPX. ¿Cierto? Entonces al llamarlo CPX, ya aquí, ya él perdón, acá en las instrucciones, acá este módulo ya existe. ¿Eso dónde lo guardo? Que no lo... CPX... Ah, me lo guardo como un TypeScript. Rename. Como un JS, ¿cierto? Ahora sí, si le damos acá, seguir módulo, ¿cierto? Acá vamos a ir llenando progresivamente la tabla de direcciones, de modo direccionamientos, y el módulo de ejecución es el mismo. ¿Cierto? Es el mismo, salvo la diferencia que ya hemos remarcado en la documentación, que el primer operando no lo va a extraer del registro A, sino del registro X. Mire que todo lo que ya hemos construido nos sirve. Tanto la función de get memory value from address y mode, como el cálculo que hicimos, como la actualización de los estados de flag, etcétera, etcétera. Esto ya quedaría funcionando la instrucción. Él ejecuta la instrucción, actualiza los estados y ya los estados ya sabemos en qué se basan. Que el carry flag, listo, que si X es mayor que el valor recuperado en memoria, listo, entonces activémoslo. De lo contrario, pues desactivémoslo. Que el zero flag, que el resultado fue 0, ¿cierto? El resultado que le mandamos acá. Entonces pues lo desactivamos y recordemos que esa función es una función de la ALU que nos hace esa validación. ALU, la podemos ver en set zero flag, creo que sí, set flag, zero flag, update zero flag. Mire, de acuerdo al resultado, lo enmascara para lógica de un byte y si es 0, pues activa el zero flag, así de sencillo. Y lo mismo para el negativo. Acá lo acabé de cerrar. El update y overflow, eso ya lo vimos en otra instrucción, que fue la de ADC, que hace uso de este flag. Pero el negativo, que si el resultado es del bit 7 es 1, está activo. Pues activemos ese flag negativo. Entonces mire que ya esta lógica ya debería funcionar. Listo, ya tuvimos la prueba que no falla. Miremos a ver si al guardar todo esto se mantiene. Creo que sigue fallando. Vamos a ver por qué. ¿Será que no guardé? CPX, instrucciones. Bueno, importante, sí. Ya caí en cuenta que es lo que falló. El modo direccionamiento para esta no es C9, sino
es 0 para ese modo de direccionamiento inmediato, pero no para CMP, sino para CPX, ¿cierto? Que es la instrucción que estamos emulando. El modo de direccionamiento es 0, acá lo tenemos, el es 0. Miramos las pruebas. Ah, mira, las pruebas ya pasaron. Entonces pudimos utilizar el mismo caso de prueba y nos sirvió. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar los otros dos casos de prueba que tenemos allí. Pues como estamos utilizando TDD, pues vamos a ir es uno por uno, ¿cierto? Para no incurrir como en la mala práctica de llevarnos a hartos casos de prueba y ya luego ejecutar la instrucción, ¿cierto? Listo, entonces, ¿cuál nos sirve? Acá ya lo tenemos desglosado. Nos sirve este otro de acá, de CPX, pero Instruction for Immediate. Esto de acá, nos vamos al final, lo copiamos y reemplazamos el por CPX. Ahí lo tenemos. El modo de direccionamiento inmediato sigue siendo el mismo. Entonces, en este caso, vamos a probar de que el flag 0 se active, el carry flag también y el negativo se desactive. Entonces, ¿cómo logramos que el flag 0 se active? Ocasionando una igualdad o un resultado de 0 en la resta. Entonces, ambos valores deben ser los mismos. Puede ser cualquiera. 4A y 4A, ¿cierto? Entonces, como son los mismos, al efectuar la resta va a ser 0. Acá el opcode es 0, ¿cierto? Que mantiene el mismo esquema. Ah, bueno, acá es el registro X, el que va a contener el primer operando. Ejecutamos la instrucción. Entonces, como ambos son iguales, contenemos el mismo valor, pues el flag 0 se va a activar. Como el carry flag se activa cuando X es mayor o igual que el valor en memoria, pues es mayor o igual, sí, son iguales, entonces se activa. Y como el resultado de la resta de la sustracción es 0, el bit 7 no va a estar activo, entonces no se va a activar. Entonces, si guardamos, vemos que la lógica, como ya la reciclamos del anterior, ya implementamos ese caso. Y ese caso, como ya logramos abstraer los problemas que venían con CMP, o más bien los retos que venían con CMP, pues al traernos este caso de la prueba anterior, pues ya está pasando. Entonces lo que estamos consiguiendo en este caso es fortalecer los casos de prueba para el CPX. Pero mire que no tenemos ya que hacer más implementaciones, ¿cierto? Ya pasa, porque la implementación ya vimos y podemos validar con CMP que es correcta. Listo, otro caso que podemos traernos de acá para robustecer CPX, este otro, que ya vamos a ver qué es lo que evalúa. Ya lo tenemos. CPX. Aquí lo tenemos. Entonces, las aserciones. El flag 0 va a estar desactivado. Entonces pueden ser cualquier valor. Para que la resta no de 0. El carry flag va a estar activo, es decir, el primer operando debe ser mayor o igual que el segundo. Y como queremos activar el flag negativo, entonces el bit 7 debe estar activo. Entonces, ¿cómo logramos esto? Eso se puede lograr tan fácil como poniendo un valor menor en el primero y otro que sea mayor, pero no lo suficiente para que al realizar la resta, o sea, no lo suficiente respecto a 80, para que al realizar la resta se mantenga en el umbral de 80 y FF. Ya vamos a ver. Antes de ejecutarla, bueno, acá ya se ejecutó, pero quiero mostrarles primero acá la calculadora que efectivamente al efectuar la resta entre 13, entonces complemento a 2 de 53, ahí lo tenemos,
13 más 100 menos 53 es C0. Entonces mire que está en el rango entre 80 y FF. Entonces por lo tanto debe estar activo el flag negativo. Guardamos. Guardamos. A ver qué se me pasa por acá que no se me vaya a narrar. Ah, bueno, sí se me fue algo. Y es que no configuramos el registro acumulador. ¿Bien? Por copiar y pegar a veces incurrimos en este tipo de fallos. Listo. Guardamos. Y la prueba falló. Vamos a ver. CPU, carry flag. Carry flag debe ser... Ah, bueno, debe ser... No cumplimos la condición del carry flag. Efectivamente debemos entonces poner un valor superior en el primer operando. Y el segundo, un valor que al efectuar la resta se mantenga en el umbral. Entonces podemos poner 10. Listo. Hicimos lo opuesto, o sea, solo que invirtiendo los operandos, poniendo un valor mayor en el primero para satisfacer la condición del carry flag activo. Acá lo tenemos. Vamos a ver por qué sigue fallando. Ah, ok. Bien, otro fallo. Y es el E0, de lo code para este modo direccionamiento, lo cual me hace pensar que también el caso anterior también estaba en lo correcto. Bueno, no está en lo correcto porque no se está contemplando el estado del carry flag, que es que el primer operando sea mayor, ¿cierto? Ya con esto, ya debería, acá ya pasaron las pruebas, ¿cierto? Ya las tenemos correctas. Y tan sencillo como esto, ya emulamos otra instrucción con sus modos de direccionamiento. ¿Cuál instrucción? La CPX. Ah, bueno, para el modo direccionamiento inmediato. Faltan estos dos. Pero miren lo fácil que se hace. Hey, compa, muchas gracias por el follow. Espero disfrutes este espacio. ¿Con qué podemos seguir? Con la página 0. Y la página 0 también está emulada en CMP, entonces podemos reutilizarla. Listo, vamos a ello. Nos traemos el caso de prueba de CMP para página 0, que es este de acá. Este de acá. Vamos al final. Y la sustituimos por CPX. Para página 0, ¿cierto? Entonces, ¿cómo opera el modo direccionamiento de la página 0? El operando, el segundo valor de acá que tiene la instrucción, va a ser un valor relativo, una dirección de memoria relativa a la página 0, que son los valores entre 0 y FF. Y de allí va a extraer el valor del operando, ¿cierto? Entonces vemos que acá en las configuraciones el valor en memoria, en ese valor de la página 0, en ese offset, debe estar el operando, ¿cierto? Y él ya, pues la instrucción se debe encargar, de acuerdo al modo direccionamiento, ya vimos con las funciones, de extraer ese valor, realizar la resta y ya, y activar los flags. Entonces, ¿qué aserciones nosotros tenemos que tener acá? ¿Cuáles tenemos? Vamos a averiguar que vamos a esperar más bien que la página 0, que el flag 0, perdón, esté desactivado. ¿Cómo logramos eso? Una resta entre los operandos con diferente valor, ¿cierto? Para que no sea 0. ¿Cómo activamos el carry flag? Lo activamos teniendo el primer operando mayor que el segundo. Entonces acá en este caso, cambiémoslos por un 60 y por un 19, ¿cierto? Para no mantener los mismos. ¿Cómo desactivamos el flag negativo? Pues la resta en este caso no va a tener un resultado que esté en el umbral de 80 y FF. Entonces acá se va a mantener el flag negativo. Listo. Entonces el flag 0, ¿qué opcode tiene? El E4, ¿cierto? Entonces, este es el que va a mandar la instrucción. El E4. Y podemos escoger un valor arbitrario de la página 0 como el segundo operando de la instrucción. Recordemos que tiene que estar entre el umbral de la página 0
puede ser este. Por lo demás, se mantiene igual. Acá ya en la precondición de la prueba, tenemos que hacer que ese valor del operando que queremos esté en esa dirección de memoria de la página 0. Luego que el registro, acá ya no es acumulador, sino CPX. Sí, CPX. Mantenga el primer operando, ejecutamos la instrucción y evaluamos las aserciones. Listo, en este caso debería fallar porque no está soportado todavía ese modo direccionamiento. Vemos que el error es el ya conocido de que no encuentra execute en la tabla de codificada, de las instrucciones decodificadas. ¿Cómo lo conseguimos? Vamos a la instrucción, a la tabla de instrucciones, añadimos el opcode en particular, que es el E4, que también está en la prueba, y le asignamos el módulo CPX para que se encargue de ese opcode también. Adicionalmente, en el módulo CPX lo añadimos en la tabla de direcciones, de modos de direccionamiento soportados, el E4, y el modo de direccionamiento es página 0, el 0 page. Listo, ya la prueba falló. Ya realizamos el pequeño cambio que necesitábamos para la implementación de este modo de direccionamiento. La prueba sigue fallando. Execute. Vamos a ver qué está fallando. Tenemos que es E4. Acá tenemos E4, página 0. Y acá tenemos E4. Ah, bueno, acá es CPX en minúscula. Listo, acá ya vemos que el caso de prueba pasó. ¿Cierto? Mire que las modificaciones son muy simples porque simplemente es darle soporte a ese modo de direccionamiento. Listo. Otro caso para fortalecer este modo de direccionamiento. Nos venimos al DCMP de página 0 al segundo. Y realizamos lo mismo que venimos haciendo. CPX para página 0. Ya conocemos cómo es el esquema de esta prueba y cómo trabaja esta instrucción. Entonces simplemente acá es reemplazar. Cambiar el opcode por el del modo de direccionamiento. Escoger un valor arbitrario de la página 0 que queremos. No, sería acá. Puede ser 38, 37. El operando B. Entonces, ¿qué valores estamos esperando? El flag 0 debe estar activo. Entonces ya sabemos qué tenemos que hacer. Escoger dos operandos iguales. Dos operandos iguales, ¿cierto? Al tener esto, ya el caso de prueba, pues se manda el operando al valor, a la dirección de memoria de la página 0 que escogimos, se ejecuta la instrucción y ya en este caso, ya como vimos que CPX tiene implementada ya la demás parte de hacer el cálculo de la operación de resta y activar los flags necesarios, pues debería pasar, ¿cierto? Y acá no pasó, vamos a ver por qué. Expect el 0 flag to be 1. To be 1. Acá tenemos AB y AB. Bueno, acá ya hay algo interesante que puede estar ocurriendo. El valor del offset. La página 0, ponemos ese operando. Y la instrucción va a tener... Ah, bueno, ya. Lo de siempre. Lo que ya nos ha pasado. Y volvemos a reincidir. Acá es el registro X. No el acumulador. Como lo traemos del CMP. Que CMP sí utiliza el acumulador. CPX utiliza el registro X. Acá efectivamente la prueba ya pasó. Listo. Ya tenemos dos casos de prueba. Vamos por el tercero de esta página 0. Encontramos aquí.
para seguir robusteciéndola. Por aquí lo tenemos CPX. Hagamos esto. Valor arbitrario E4, que es el opcode. Acá el registro en ese acumulador. Y no X. Y ahorita sí los valores que nos interesa modificar. La página 0 va a estar desactivado. El carry flag desactivado. Y el negativo activo. Entonces, ¿cómo logramos esto? Como el negativo debe estar activo y el carry flag desactivado, el primero debe ser menor que el segundo, pero no lo suficiente para que al efectuar la resta se salga del rango de 80 FF y pueda activar el flag. No, yo creo que acá se excede, entonces pongamos un B1, ¿cierto? Entonces, validemos con la calculadora a ver si efectivamente se mantiene en el rango. Entonces tenemos 23 más el complemento A2 de B1, 72, no está. En este caso fallaría la prueba. Pongámosle... bueno, sí, el 91. En el 91 sí lograría estar en ese rango. Volvemos a tener acá, reemplacemos esta B por un 9 y ahí tenemos 92. Ya está en el rango donde el bit 7 se activa, que es el 80 y FF. Listo. Guardamos aquí y robustecemos otro modo direccionamiento para CPX y ya tenemos los 3 casos de prueba para CPX. Perdón, para página 0 de CPX. Vamos ahorita con absoluto y ya seguimos los mismos pasos que hemos seguido, que venimos trabajando. En este caso vamos a traer los de absoluto, que son estos de acá, de absoluto. Aquí lo tenemos. CPX. Pone modo direccionamiento absoluto. ¿Y cómo trabaja el modo direccionamiento absoluto? Es lo mismo que página 0, salvo que esta instrucción tiene una longitud de 3 bytes, donde los 2 bytes que acompañan el opcode son una dirección de memoria en todo el rango soportado de la Nintendo, que es 0, 0, los 4 0 hasta las 4 Fs, ¿cierto? Entonces acá tenemos el memory address, acá vemos que son 2 bytes, podemos escoger un valor arbitrario, el que queramos, siempre y cuando esté en ese rango. Y los dos operandos pues mantienen la misma lógica de acuerdo a qué valores queremos nosotros o esperamos que se activen en la bandera. Acá en este caso también debemos modificar el registro X. Y acá el opcode para esta instrucción es el EC. Ahí lo tenemos, EC. Entonces, vamos a desactivar, el flag 0 va a estar desactivado, el carry flag activo y el negativo desactivado. ¿Cómo logramos esto? Siendo el primero para mayor que el segundo para activar el carry flag. El carry flag, ahí lo tenemos. Ahí ya podemos guardar y la prueba va a fallar. Va a fallar porque no está implementado este modo direccionamiento todavía. Vamos al CPU, al Instruction Table, ¿cierto? 0x, 0 creo que es. Siempre me olvido. No, ese. El EC va a hacer uso de CPX también. Y en CPX vamos a tener el modo direccionamiento absoluto para el opcode EC.
¿cierto? Ya con esto, todo lo demás está construido. La prueba debería pasar. Ahí está, efectivamente ya pasó. Y tenemos... Aquí serían... Sigue pasando. Listo. Sigamos robusteciendo el modo absoluto de SPX. Tenemos la misma lógica que venimos haciendo de traernos los casos de CMP. ¿Y por qué estamos también... Otra acotación de por qué estamos trayendo los mismos casos? Porque ya la complejidad de la instrucción no da para más o para replantear casos extremos, por lo menos en lo que tengo en mi mente, ¿cierto? Entonces por eso pues estamos reutilizando los mismos, salvo para que ya estemos robusteciendo los casos propios de la otra instrucción, en este caso de CPX. CPX, acá lo tenemos, absoluto. En ese caso, acá viene S. Escogemos un valor arbitrario. FF10 puede ser. ¿Qué más tenemos que modificar? Acá ya no es acumulador, sino CPX. Y tenemos el 0 flag va a estar activo, entonces ambos deben ser iguales. 5, 5, 5, 5. Puede ser un ejemplo. Y ya por lo demás, el carry flag debe estar activo porque es mayor o igual, ¿cierto? Y el negativo, como 0, no se va a activar el bit 7. Con esto debería pasar. Ya la lógica de implementación ya está construida. Estamos robusteciendo los casos de prueba de este modo de direccionamiento. Nos traemos ahora el tercero y último de esta instrucción, ¿cierto? Este de acá. Vamos al final. Y CPX. CPX hacemos lo mismo. El modo direccional, el opcode es el S. Escogemos una dirección arbitraria. Acá el registro X de donde va a estar el operando. Y ahora va a estar solo activo el flag negativo. ¿Cómo lo logramos? Manteniendo un número inferior en el primer operando que el segundo, para que no se active el carry flag y si el negativo, pero este segundo debe estar en el umbral, hemos visto, para mantener el bit 7 activo. Quería poner era este. Vamos a ver si lo conseguimos. Efectivamente, ahí se consiguió. Mire que tan sencillo y con modificaciones tan simples ya logramos avanzar rápido en la implementación de instrucciones, porque allá vamos implementando lógica que nos sirve, que nos permite reutilizarla. Vemos que acá en las instrucciones, en el juego de instrucciones del procesador de la Nintendo, hay instrucciones que son muy similares, salvo por pequeñas diferencias, como ya hemos visto. En la sesión anterior implementamos CMP y esa misma implementación la hereda CPX y CPY, ¿cierto? Salvo por el registro en particular de donde va a estar el primer operando, que para este caso de CPX será X, el registro X. Entonces ya implementamos los 3 modos de direccionamiento. En este caso se pueden decir 3 instrucciones más que añadimos al juego de instrucciones que hemos emulado.